Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a reaccionar, vamos a hablar un poco, primeramente espero que estén teniendo un buen día y todo y todo lo demás. Vamos a reaccionar un poco de lo que nos dejó ese partido, eh, del otro día contra Francia e Inglaterra. Apenas, lo terminé de ver, quería pues reaccionar, pero como había partes que eh, y retomando y viendo y tomando nota, viendo nuevamente el partido, vamos a reaccionar, aprovechando también de que hoy no tenemos esa final para Inglaterra, que obviamente se llevará el día lunes, pero vamos a reaccionar a, bueno, no fue una final, pero aún así, pues un partido muy interesante, de muchos goles, un partido que nos dejó eh, una, un despliegue de poder a poder, ante un primer tiempo que había sido completamente de Inglaterra, y un segundo tiempo ante una Francia que despertó a tiempo, suficiente como para ver, casi, un momento, sí, ponerse 3-4 en el marcador, eh, o no, 4-5, perdón, en el marcador. Al final, un partido de poder a poder, de mucha ida y vuelta, donde prácticamente en el mediocampo, sobre todo en un primer tiempo con Francia, pero después en el segundo con Inglaterra, un mediocampo que muchas veces, con esa ruptura, eh, de ambos lados, o de ambos bandos, que brillaron por su ausencia. Eh, bueno, cuando varios equipos no tienen un medio campo claro, y la pelota, eh, se mueve como un vendaval, de ataque a ataque, en este caso de defensa-ataque y viceversa. Pero vamos a reaccionar aquí rápido a la alineación. Aquí, moviéndonos a lo que es a la pizarra táctica, como yo le digo, el televisor, o el televisor, sí. Eh, bueno, Aquí tenemos, la alineación en este caso de Francia, ¿verdad? La alineación en este caso de Francia con Magnan en portería, los laterales en este caso con Lucas Hernández, Gusto, el del Chelsea, el del Al Hilal respectivamente, los defensas con Lacroix, el defensa del Crystal Palace, y Benima Konaté, el actual jugador del Real Madrid. Los pivotes en este caso con Andrea Rabiot y Zaire Emery del Milan y del PSG respectivamente. Los atacantes con Desiree Doué y Michael Olise, el del Bayern y del PSG en ambos costados, Cherky, Manchester City en el medio, Kylian Mbappé, la referencia del 10, de Francia y del Real Madrid. Vamos, en el caso, ese era el conjunto con el que salía de Dier de Champs, que para, bueno, para él un partido muy emotivo, ya que es el último dirigía, o dirigirá con la selección, o sí, dirigió con la selección de pasado, porque ya pasó, con la selección francesa, ya que será reemplazado, y esto era algo que se sabía ya incluso mucho antes del mundial, o de que empezara el mundial, que obviamente tomará los mandos, eh, de este nuevo ciclo, o de los próximos partidos de la selección francesa. Tomará nada más y nada menos que Zinedine Zidane, que ya se hablaba de que tenía un acuerdo con la federación, sobre todo al terminar de Dier Deschamps su periodo o su contrato en este 2026. Obviamente, veremos al bueno de Sisu tomar las riendas de Dier Deschamps, que ha dejado una era exitosa, no solamente como jugador por lo que hizo en el 98, y obviamente también acompañado de esas estrellas, eh, en su momento, pero sí también, lo que ha hecho como en su periodo como entrenador, habiendo tomado la selección en 2014, habiendo dirigido Brasil, Copa Mundial de Brasil 2014,
Y bueno, llegado hasta estas fechas. Y bueno, pasando rápidamente, hablando un poquito del bueno de Shams, que también había sido un poquito, bueno, había también llevado un pésame por la pérdida de su madre, habiendo ido y volvido y bueno, como digo, llevando esta selección hasta el dispute de este tercer puesto. Y bueno, rápidamente vamos a pasar con la otra alineación. Aquí tenemos en este caso con Henderson, el número 13 del Crystal Palace, que bueno, en este momento tanto Thomas Tuchel pues decidió darle oportunidad tanto para Francia, en este caso para Didier Deschamps, y también para Inglaterra, para Thomas Tuchel, que bueno, decidió agitar, como dicen los españoles, un poco la coctelera o digamos, bueno, rotar un poco el 11 y poner a algunos de los del banquillo. Henderson es uno de ellos, portero del Crystal Palace, en sustitución o en este caso en rotación con Jordan Pickford. Bueno, tenemos los laterales, en este caso el lateral izquierdo, el número 25, Spence del Tottenham, y Kwanza del Bayern Leverkusen. Un Spence que, bueno, que ha tenido un mundial sensacional, por no decir uno de los mejores de Inglaterra, o uno de los jugadores revelación bueno, que hemos visto en el mundial, sobre todo en esta selección de Inglaterra. Los centrales, en este caso con Mark Wehi y Konsa, el del City, el del Aston Villa. Konsa que viene de ser campeón con, bueno, ya lo habíamos dicho, eh, junto con todos los jugadores del Aston Villa, campeón de la Europa League con Unai Emery. Bueno, tenemos en este caso a Declan Rice, el del Arsenal, también pieza fundamental, en este caso del Capi o del capitán de la selección de los Tres Leones. Y bueno, los atacantes en este caso con Marcos Rashford, el número 11, que obviamente, bueno, viene de hacer de acumular minutos, de terminar la temporada con Barcelona y bueno, volviendo al Manchester o jugando en propiedad del United. Saka, perdón, el jugador del Arsenal, junto con Eberechi en el 11, el 7 y el 21. Y bueno, Rogers, el otro campeón del Aston Villa, el número 17, jugando en el ataque. Y bueno, como centro delantero, el veterano Tony, jugando con la número 22, con ese 4-1-2-1, 4-1-2-1 contra la postura anterior, en este caso exacto, contra el 4-2-3-1 de la selección francesa. Bueno, analizando un poco el partido y lo que fue, y bueno, más allá de que cada uno había podido ver lo suyo en las diferentes repeticiones y tal, bueno, yo conforme a lo que vi y reviendo otra vez el partido, bueno, analizando mis sensaciones y de lo que fue el encuentro, un encuentro que vimos una selección de Inglaterra más animada, tal vez sin desplegar todo su poder, porque pienso de que Inglaterra no era que estaba haciendo, bueno, estaba llegando más y tal vez estaba siendo más efectivo en el marcador, pero también jugando con una deficiencia de Francia, que bueno, que llegaba, pero como que no estaba bien activa o al momento de recibir los goles no se mostraba reactiva ante una Inglaterra que bueno, que prácticamente había sido y estaba llegando con más frecuencia, estaba generando más ocasiones. Por momentos Francia se veía que faltaba como un hombre de más en ese medio campo, o sea, sobre todo que Cherky, el bueno de Brian Cherky, exacto, el bueno de Cherky no le estaba dando eh, vamos a decir, no le estaba dando ese equilibrio que necesitaba el partido, o sea, sobre todo de una selección francesa que, bueno, que sabemos lo vertical, lo vertiginosa, lo rápida, lo agresiva en lo que es la transición defensa-ataque. Y bueno, Cherky
es verdad que ralentizaba mucho el juego y no le daba no le daba ese dinamismo que pedía el partido de lo que estábamos viendo de ambos conjuntos. Y bueno, Inglaterra sin necesariamente ser tan explosiva, es verdad que bueno, que con Rice em, y bueno, y lo que le dejaba en este caso en los espacios que quedaban entre defensa-ataque del conjunto francés, pues bueno, aprovechaba un poco más y también aprovechando la verticalidad, ¿por qué no? De Saka por derecha, de el bueno de el bueno de Eberiche S, que también arrancaba por izquierda. Bueno, para mí muy bien en este caso por la selección de Inglaterra, pero bueno, vamos a analizar ese primer gol que llega en este caso de mano nada más y nada menos que en el minuto 2 de una recuperación, de una pérdida, si no me equivoco, de Barcolá. De Barcolá es. eh, Perdón, de una pérdida creo que es del bueno de, no, Barcolá entraría después, perdón, una pérdida creo que es de Desiré Doué, que bueno, que al final la termina recuperando y se la termina llevando desde medio campo, el bueno de Declan Rice, y bueno, eh, con las facilidades, pero también con la calidad eh, en ese botín derecho, bueno, procede y se saca un remate que bueno, que va directo cayendo esa pelota e introduciéndose al palo izquierdo, en este caso de la portería defendida por Magnan, el portero del Milan francés, y bueno, y al final termina metiendo ese golazo. Después, bueno, vendrían otras ocasiones también, tanto Saka llegando por izquierda, rebates en este caso desviados em, o en este caso bien contenidos por la defensa francesa. Eh, Qué bueno, que cuando obviamente estaba en posición o en línea, o cuando estaba en defensa, pues creo que no lo hacía mal, era más que todo en esa transición de ataque-defensa, que muchas veces la defensa francesa, valga la redundancia, quedaba a contrapié, sobre todo en esos contraataques cuando tenía que volver. Pero bueno, teníamos ese primer gol, después vendría el 0-2, por supuesto. Eh, el 0-2, que lo haría, ¿quién haría el 0-2? Bueno, por aquí lo tenía, exacto. Lo haría el bueno de... bueno, eh, bueno, como digo, o sea, el partido que obviamente, bueno, tendría goles de Xhaka, de Rice, de, bueno, en este caso, y más mencionar los que entrarían después con Bellingham eh, y Oli Watkins. Bueno, Oli Watkins no marcaría, pero sería uno de los que entraría. Eh, bueno, qué decir eh, del partido. Eh, sí, bueno, o sea, como digo, un partido que estuvo sobre esa primera parte en el que Francia tal vez no se encontraba, Inglaterra, bueno, aprovechando tal vez la, la, la aprovechando el momento, pero también contra una Francia que bueno, que no estaba del todo encendida. Bueno, después obviamente llegaría el 0-2, después el 0-3, de manos en este caso de... Exacto, exacto, el 0-2 que termina llegando un gol de córner perdón, que lo tenía de Kwanza, del número 26, ante un córner de Declan Rice, en el que, bueno, Kwanza logra desmarcarse y termina cabeceando al palo izquierdo del arquero, en este caso defendido por Henderson. Bueno, después llegaría al 0-3 con
con un pase del 11, en este caso un pase de Marcos Rashford en el minuto 37, en el que, bueno, Chaka lo que hace o lo que tiene es que recortar y, bueno, meter e introducir el balón en la portería al lado derecho del arquero de Henderson. Bueno, si ya estaba haciendo un disfrute, o por no decir, si no ya estaba haciendo una goleada de proporciones en el que Francia no se encontraba, bueno, obviamente la selección o el conjunto inglés aumentaría esa data o aumentaría el score con, bueno, con el cuarto gol, en este caso exacto, con ese cuarto gol, si no me equivoco, que lo termina metiendo otra vez Dani Saka, Saka, perdón, el jugador eh, el jugador en este caso del Arsenal. Y bueno, obviamente un conjunto francés que, como digo, no haría ni uno, ni dos, ni tres, sino que haría hasta cuatro cambios, bueno, sacando a un tercio del 11. Y sí, porque la verdad que Francia, como digo, no tenía, o sea, eh, tampoco hay que decir que es que no es que no tenía malas aproximaciones, es que no tenía un equilibrio claro entre las posiciones, entre defensa, ataque, prácticamente jugando sin medio campo y sostenido a base de lo que recuperaron sus defensas en esas pelotas al límite con los atacantes, tanto con S como con Shaka, que si ganaban la pelota y se iban a velocidad, pues dejaban a contrapié a los dos defensas de Francia, que eran tanto Upamecano, perdón, Upamecano no, te haría después obviamente Upamecano, que eran obviamente Konaté eh, y bueno, Lucas Hernández, que muchas veces quedaban a contrapié, o Gusto, el mismo Gusto del jugador del Chelsea. Bueno, obviamente los cambios, bueno, saldrían tanto Konaté, saldrían también Teo Hernández, saldría en este caso Cherky, que bueno, que para mí Cherky sabemos de la calidad y de la habilidad y lo escurridizo que suele ser con ambos pies, pero nada de eso le sirvió porque más bien todo lo que pudo haber hecho en el encuentro, lo que hizo fue más que todo eh, tal vez convertirse en un... eh, sí, fue una... La verdad que bueno, no tuvo su partido y esa es la verdad. Fue más que todo una interrupción para lo que buscaba jugar Francia y bueno, terminó saliendo también. También, ¿quién más terminó saliendo? Bueno, el bueno del número 20, jugador y atacante del PSG, Desiree Doué. Eh, me salió rima. Bueno, entrando en este caso, los que entrarían en defensa, Salvo Konaté, entraba Upamecano, Hernández salía y entraba Digne por ese lateral o ese costado izquierdo. Eh, Salía Cherky y entraba Ousmane Dembélé. Y bueno, por el costado de Siedue entraría Barcola, también jugador del PSG, el número 12. Y bueno, y veríamos otra reacción de Francia, veríamos otra chispa, sobre todo ya con un Mbappé más conectado que parecía que era el único que estaba el más conectado de ese primer tiempo. Y que bueno, o sea, lo que hizo fue es avivar esa chispa, sobre todo entrando en conexión con su socio Dembélé, Barcolá, Ulises jugando más en una posición más de organizadores, pero también apareciendo mucho por ese costado derecho, ordenando mucho mejor desde ese costado derecho. Bueno, veríamos esa reacción como digo, en ese 0-4 con ese gol de Kylian Mbappé en una contra de manual de las que efectivamente matas o te mata Francia, en este caso con una recuperación exacto en ese 1-4 en ese minuto 48 en el que bueno recupera
Si no me equivoco, creo que el que recupera es... exacto, creo que el que recupera es Dembélé. Bueno, Dembélé, como digo, jugando en este caso con su socio Michael Olise. Bueno, Olise ya posicionado en ataque lo que hace es terminar de filtrar la pelota a un Mbappé que venía por izquierda. Y bueno, lo que termina es metiendo la suela del zapato izquierdo para introducir esa pelota en inercia, una pelota que ya iba a portería y bueno, lo que hace Mbappé es cambiar la dirección, palo costado izquierdo del arquero inglés y bueno, eh, poco a poco eh, comenzábamos a ver una reacción de Francia y después bueno, obviamente llegaría el 2-4, también en este caso que lo metería el bueno de Bradley Barcola en el minuto 54, en una jugada que viene, si no me equivoco, también a pase de, creo que también que viene a pase de Olise, en recuperación creo que también de Upamecano, bueno, una pelota que después le termina llegando a Olise que se la pasa a Mbappé, y bueno, y Mbappé que ve el desmarque, en este caso de Barcola por izquierda, bueno, una pelota filtrada que termina no solamente llegando, sino que ganando en la cobertura, en este caso al que venía por derecha, que creo que era Kwanza, y bueno, termina definiendo al palo derecho del arquero, en este caso defendido por Henderson del equipo inglés, y bueno, se ponía 2-4. Después, bueno, del 2-4 pasaríamos al 3-4, con otra vez con la aparición de Kylian Mbappé. Eh, exacto, en ese 3-4 en el que, bueno, obviamente jugando con sus socios, Dembélé, Olise, bueno, obviamente llegarían a ese remate eh, de un Kylian Mbappé que, bueno, que se encendía y se ponía por encima no solamente de uno, sino de dos goles por encima de Lionel Messi, que actualmente tiene 8 y bueno, Kylian cerró esta Copa del Mundo con 10 goles, nada mal, de verdad que una bestia, el bueno de la Tortuga, que por cierto, no solamente por los momentos llega a pasar a Lionel Messi, sino que también se posiciona y llega, eh, creo que si no me equivoco, llega a 22 goles. Bueno, llegaba a igualar a Messi con ese, sobre todo metiendo el primero, pero es que no solamente llega y se convierte en el primer jugador en llegar a 22 goles en un mundial, o sea, no estoy hablando de este mismo mundial, sino la, de la acumulación de goles que tiene en participación de mundiales, bueno, antes de haber empezado, antes de haber empezado este mundial, con la, creo que con la cifra del alemán Locroix, con 16, bueno, o sea, Messi y Mbappé que terminaron elevando los dígitos, y en este caso Mbappé, que es hasta ahora el máximo con 22 goles eh, anotados lo que es o en los registros que lleva acumulados en goles en Copas del Mundo. Y bueno, eh, increíble lo que está haciendo, o lo que dejó Mbappé. Y bueno, después obviamente llegaría en este caso sí, exacto, llegaría el 5, llegaría exacto, el 0-4 que no habíamos dicho, o sea, la que lo había metido Shaka a pase de ese. Bueno, al final después vienen el primero, el segundo y el tercero, que ya habíamos dicho que lo metió en el orden Mbappé, Barcola y luego otra vez Mbappé. Y bueno, después llegaría ese gol si no me equivoco, ese 5-3 que lo termina metiendo. eh, exacto, bueno, termina llegando ese 5-3. Eh,
como digo, por parte de Inglaterra. Y bueno, al final una Inglaterra que bueno, que obviamente volvería un poco los fantasmas, sobre todo el partido anterior contra Argentina y tal vez, bueno, iba a decir primeramente de la Euro, en este caso la que llegan a perder en el 2021-2022 contra Italia, como poco a poco o bueno, en este caso sí, los fantasmas en este caso del último partido, en este caso de Inglaterra-Argentina, que bueno, que como un marcador en un lapso de 7 minutos, pues la selección de Argentina termina metiendo dos y bueno, remonta y el marcador y para casa. Prácticamente se veía algo parecido con el 5-4, con ese cuarto gol que termina metiendo Francia, metiendo un poco de morbo al asunto. Pero bueno, vendrían en este caso los cambios de salvación y en este caso para Thomas Tuchel, que obviamente entraban en el inglés Jude Bellingham, y terminan, como digo, entrando, ya habían entrado Oli Watkins por Rashford, saldría Tony, el número 22, y entraba Bellingham. También salía Beriche S, el número 21 del Arsenal, y entraba el número 8 y actual y flamante fichaje del Manchester City por unos 130 millones, y uno de los que también ha demostrado su valía en esta selección inglesa bajo los mandos de Thomas Tuchel, que es el número 8 Anderson, fichado del Brentford, del Brentford, perdón. Y bueno, también salían en Weji, entraba Chalobah, sobre todo en esos últimos minutos. Y bueno, el gol, como digo, el gol de la tranquilidad, el gol de la estabilidad y sobre todo el gol del knockout final lo daría en este caso el bueno de Jude Bellingham, que recupera, bueno, un fenómeno. Lo que recupera una pelota que creo que se la estaba llevando, no sé quién era el que se la estaba llevando y de alguna manera le hicieron falta. Creo que era, no sé si había sido Watkins, bueno, o había sido Rogers, bueno, que se termina llevando la pelota. Eh, bueno, parecía que había una falta, una carga por detrás, pero a su vez la pelota que queda dividida se la termina llegando Bellingham, viniendo desde atrás y bueno, hace un sprint brutal o hace un sprint tremendo desde atrás, cruzando toda la media cancha hasta campo contrario, posicionándose después como un extremo y bueno, arrancando la jugada empieza de derecha acento y bueno, en el medio del campo, poco a poco arrimándose hacia el borde izquierdo, del izquierdo volviéndose a meter otra vez en posición de ataque o en área chica, bueno, recortando a uno, a dos, a tres y hasta cuatro, y bueno, con una definición tremenda por debajo de las piernas de Upamecano, que de hecho estaba siendo uno de los mejores defensas también en esos últimos, en ese lapso de 5 a 10 minutos del final, sobre todo porque el Upamecano que había tenido, ahora que me acuerdo, para ese cuarto gol, eh, de él había venido la recuperación y a su vez el gol de Kylian Mbappé, una recuperación brutal y estoy pasando de una acción final a una acción anterior, en este caso que Upamecano recupera, le hace el pase, en este caso a Dembélé, que a su vez se la hace Mbappé, Mbappé se la hace a Olise y Olise se la devuelve a Mbappé para definir en ese 5-4 majestuoso, bueno, una jugada de, de tuya mía, sí, de tiki taka, de tuya mía, pero bueno, después, como digo, después pasaríamos al 5-4, que ya me acuerdo, ese 5 por parte de Inglaterra lo metería Saka en un penal que le hacen a un penal que le hacen a Spence, que se lo hace Gusto, que lo termina derribando al final y bueno, Saka muy parecido, ahora sí remontando a ese recuerdo del 2021, lo tira, cuando digo del 2021, en esa Euro del 2021 que, bueno, lastimosamente para Inglaterra terminaría perdiendo ante Italia,
pero digo, el penal que en un momento parecía que lo iba a cobrar Jude Bellingham, bueno, eh, de alguna manera agarrando y haciendo que recayera toda la atención sobre él para luego, bueno, dar la pelota al bueno de Saka para que él, bueno, cobrara el penal. Saka termina metiendo el penal por el lado izquierdo, por el palo izquierdo del arquero y por eso me remonto a Italia en la Euro de la 2021 donde precisamente Saka años atrás pues terminaría cobrando por ese mismo lugar, pero el portero italiano se la termina parando, pero bueno, gracias a eso y no sé si a otro penal que ya le dieron en fase de grupo que terminaría también cobrando por ese lado y terminaría metiéndolo. Un Chaka que bueno, que ya había arrancado motores, sobre todo en ese penal de ese partido, no sé si fue contra Panamá, que terminaría metiendo en ese 6-1, pero bueno, Chaka firme, raso, y bueno, limpio, pues cobrando y poniendo lo suyo arriba con ese 5-4 y después, bueno, Bellingham con el finiquito de ese 6-4 y bueno, al final un partido que termina entretenido, delicioso para el espectador, sobre todo neutral y bueno, para los que estuvieron en el estadio, bueno, para los que lo vimos en la tele igual, un partido bien interesante, bien dinámico, bien bueno y bueno, y para analizar algunos datos de lo que dejó el partido, eh, bueno, dice que bueno, y también viéndolo en la retransmisión bueno, que en la historia, nunca en la historia había visto, bueno, en un juego de Copa del Mundo nunca se había visto un resultado de un 6-4. Habíamos visto la goleada más extensa que había sido la de Italia sobre Curazao, que fue ese 7-1 con esos 8 goles, pero nunca habíamos visto un 6-4 en una Copa del Mundo. Inglaterra también, que venía a este partido. Eh, bueno, Inglaterra en toda su historia, desde que ganó el campeonato del 66, del 1966, nunca desde ese momento había quedado en el podio. eh, y bueno, y así venía, o así había venido en ese partido con el tercer puesto. Como digo, desde el 66 nunca había quedado en el podio. Y bueno, obviamente eh, una Inglaterra que ya había peleado en el pasado por el tercer puesto, creo que había sido, exacto, ese partido por el tercer puesto había sido en el 90, en el Mundial del 90 contra Italia, que obviamente, bueno, lo terminaría perdiendo contra el equipo el equipo italiano. Eh, También, bueno, analizar otros datos. 12 de los 22 goleadores del Mundial salieron del tercer partido. O sea, de este tercer partido que a veces que tiene la Copa del Mundo, bueno, 12 de los 22 goleadores del Mundial salieron del tercer puesto. También analizar otros datos de que, bueno, la mayor remontada, o sea, y por momentos, porque parecía que Francia iba a remontar el partido, o sea, con ese envión anímico y ese aura que le habían dado los cambios combinados con el más activo del partido, que en este caso era y había sido Mbappé, bueno, la mayor remontada en la historia de un mundial solamente se ha visto con Portugal, en un partido de Portugal contra Corea, en un 0-3 en el mundial del 66, que bueno, que después ese mismo partido lo remontaría Portugal de un 0-3, creo que lo llevaría de un 0-3, lo remontaría a un 6-3. Pero bueno, esos son, como digo, algunos datos. También hay que hablar de que la última vez que hubo 6 goles en un partido por el tercer lugar, dice, la última vez que hubo 6 goles en un partido por el tercer lugar, eh, eso no se vio desde ese 4-2 que le gana Francia a Bélgica creo que en el 56, en el Mundial del 56.
la última vez que hubo 6 goles, o sea, la repito, en un partido de la Copa del Mundo por el tercer lugar, es cuando Francia le gana, exacto, es cuando Francia le gana a Bélgica en el 50 en el Mundial del 56. Un partido que, bueno, que al final se había ido a la largue. Eh, y bueno, o sea, esos son algunos datos que tenemos. Pero bueno, como digo, hasta aquí mi análisis de lo que fue ese partido. Y bueno, a mí siempre eh, lo común sería reaccionar en el momento, pero bueno, siempre me gusta tomar notas del partido y chequear algunas, y bueno, rever el partido y dar y dar un análisis, una conclusión más profunda. Pero bueno, como digo, hasta aquí mi análisis de lo que fue ese partido por el tercer puesto, emocionante, brillante, dinámico, de ese Inglaterra 6 Francia 4. Y bueno, un saludo chicos, cuídense, no olviden seguir el contenido del canal, y bueno, disfrutar eh, de lo que hacemos aquí. Bueno, nada, un saludo y nos vemos. Cuídense.